Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Qué alegría saludarlos hoy, lunes 3 de marzo. Estamos en la serie Cartas de Amor 3. Hoy es el día 4 y se titula Amar a los extraños. Amar a los extraños. Hemos estado hablando del amor. Hemos dicho muchas cosas acerca del amor. Que el amor es acción, que el amor es una decisión, que Dios es amor, que el amor debe ir acompañado de verdad también. No puede estar el uno sin el otro. Y hemos hablado, ayer hablábamos del amor a pues la gente cercana, ¿no? Cuando hay alguien que amas, que quieres mucho, que es cercano a ti, un pariente, un amigo, quieres lo mejor para ellos. Pero ahora vamos a cambiar un poco, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a hablar del amor no a los que tienes cerca, el amor no a los tuyos, sino todo lo contrario, el amor a los extraños. Porque el amor de Dios, el multiforme amor de Dios, por supuesto que se expresa con tus seres queridos, con tu esposa, con tus hijos, pero la Biblia también dice que amemos hasta a nuestros enemigos. Obviamente no vas a amar igual a tu esposa que a un enemigo, ya quedamos en eso, pero la Biblia también nos llama a amar a los extraños. Por eso Jesús dijo tantas veces, ámense los unos a los otros. Y él mismo dijo, porque si amas a los que te bendicen, si amas a los cercanos, pues no hay ningún mérito en eso. Así le hacen hasta los paganos. Los paganos también aman a los suyos. Lo que hace un seguidor de Cristo, más allá de lo normal, más allá de lo humanamente posible, es amar a los extraños, a los que no conoces, incluso a los enemigos. Vamos a hablar de esto el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas. Gracias porque tu amor, Dios mío, es multiforme, es inmensamente grande, Dios mío, y nos envuelve. Te pedimos que el día de hoy podamos escuchar tu voz y practicar lo que aprendamos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, mis amados. Vamos a la palabra de Dios en Tercera de Juan. Vamos a leer del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. De aquí saqué yo, mis queridos hermanos, queridísimos, gente hermosa, gente bonita. Yo creo que yo soy descendiente del apóstol Juan, porque se la pasaba diciendo él, queridos, amados, queridos amigos, mis amados hermanos. Y le dice Juan a Gallo, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir el viaje como es digno de Dios. Parece que el hermano Gallo era un hombre muy hospitalario. Y este asunto de la hospitalidad, ¿qué es la hospitalidad? La hospitalidad es la atención, el buen trato, el cuidado, especialmente para aquellos que no son de tu círculo, para aquellos que no son de tu familia. Digo, cualquiera recibe a su papá, a su mamá, a su hermano, a un primo en casa, ¿no? Pero recibir a alguien que no es de tu familia, simplemente por el amor a Dios, por el amor a la obra de Cristo Jesús, recibir a alguien no es cosa fácil, la verdad es que no es cualquier cosa. De hecho, la hospitalidad es un valor contraintuitivo, es un valor un poco contrario a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza egoísta es yo mis cosas, tú las tuyas, cada quien se rasca con sus propias uñas. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y cada quien se las arregla como puede. La hospitalidad es un poco como un acto de rebeldía en contra de el orgullo y la naturaleza egoísta de este mundo. De pronto, dar un pedazo de pan que era tuyo a alguien que lo necesita. Incomodarte un poco en tu casa para recibir a alguien que necesita techo. Quitarte una prenda de tu closet para dársela a alguien que la necesite. Eso es la hospitalidad. Y es un valor contraintuitivo. Y eso es amor. El amor se expresa también en hospitalidad. Y hemos dicho contra los enemigos, pero el día de hoy no me voy a concentrar en el amor a los enemigos, que también dice la palabra de Dios. Más bien el amor a los extraños, pero que son hermanos en la fe. Porque es de lo que está hablando aquí el texto. El hermano Gallo ha recibido en su casa, muy probablemente, a gente enviada por el apóstol Juan. El apóstol Juan los envía y le dicen, vayan ahí a casa de Gallo, es un amigo mío, él los va a recibir. Gallo ni los conocía,
pero vienen recomendados por el apóstol Pablo. Son hermanos en la fe, también son seguidores de Cristo. Por supuesto que los recibe con brazos abiertos y los trata bien. Tanto que cuando regresaron estos hermanos, yo imagino que Gayo les cocinó desayuno, les hizo unos huevitos bien ricos, les dio un lugar especial para que durmieran, pasaran las noches, les enseñó la ciudad, les dio de comer, probablemente hasta les dio para el camino, y regresan los hermanos con Juan y le dicen: oye Juan, ese amigo tuyo, el tal Gayo, no hombre, es súper hospitalario, nos dio huevitos, nos dio un lugar donde dormir, nos trató súper bien y ni nos conocía. ¿Quién hace eso, mis amados hermanos? ¿Quién hace eso? ¿Quién recibe en su casa a alguien que ni conoce? ¿Sabes quién? Alguien que ama a Dios. Alguien que ha sido salvado, redimido por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué tan hospitalario eres, mi amado hermano? ¿Qué tan hospitalarios somos? Gayo era conocido por su hospitalidad. Y mira que en aquella época, y también el día de hoy, la hospitalidad es un valor raro. O sea, tú no encuentras a todo el mundo diciendo, abriendo las puertas de su casa y diciéndoles: vengan, todos duerman en mi casa. No, cada quien somos así como celosos de nuestras cosas. No, yo no le voy a dar a otros, a mis hijos, a mis parientes, pero a unos desconocidos. Sin embargo, es un valor también muy apreciado y que puede salvar la vida. En aquella época, piénsalo. El día de hoy tenemos pues hoteles en todas las ciudades, tenemos medios de transporte, avión, camión, helicóptero, tren, carro, carreteras, y de cierta medida más o menos seguras, a menos que vayas por allá por el norte de México, ¿no? Pero en aquella época no, en aquella época era peligroso viajar solo, había asaltantes, había peligros, y luego llegabas, en aquella época no había GPS, no había mapas así como los hay ahora digitales, no había hoteles en cada ciudad. Y algunos hoteles, los hoteles que había en aquella época no eran como los nuestros. En aquella época los hoteles, muchos de ellos tenían fama de ser lugares de peligro, donde los viajeros pues simplemente pasaban a descansar porque era necesario, y algunos se aprovechaban de ellos, les robaban u otras cosas. Por eso la hospitalidad cristiana era un valor tan importante. Hay quienes dicen que este valor de la hospitalidad, que se enfatiza mucho en la Biblia y que parece que hemos perdido, hay quienes dicen que ese valor de la hospitalidad es uno de los principales factores por los cuales el cristianismo creció tanto en los primeros siglos. Porque los cristianos se apoyaban, se amaban. Viene un hermano, no te conozco, pero crees en Cristo Jesús, quédate aquí en la casa unos días y después sigues tu camino. ¿Sabes que así decía el Antiguo Testamento? Desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo: traten bien a los forasteros, traten bien a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros. Qué interesante, especialmente con lo mucho que hemos estado escuchando los últimos meses, los últimos 2 meses acerca de los extranjeros, los inmigrantes, los que no son del país. La Biblia ordena, es un mandato de Dios, que trates bien a los extranjeros, que trates bien a los inmigrantes, a los viajeros. Es una orden de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana. Es una de sus marcas distintivas, la hospitalidad. Y creo que, dije hace rato que hemos perdido ese valor, y puede ser que sí un poco en lo individual, pero en general creo que las iglesias siguen siendo así. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las iglesias que yo conozco, y que hay muchísimas, hacen labor para atender a los necesitados, a los extranjeros, refugios, lugares de atención, de benevolencia, de cosas, comida, etc. Porque eso es lo que hace la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que cuando ayudamos a alguien, cuando recibes a alguien en tu casa, cuando le das un pan que comer a alguien que lo necesita, cuando te quitas la camisa y se la das a alguien que la necesita, Jesucristo dice que se lo haces a Él mismo. Así dice Jesús: cuando visitaste a aquel, me visitaste a mí. Cuando diste de comer al que estaba hambriento, me diste de comer a mí. Cuando diste un vaso de agua al que estaba sediento, me lo diste a mí, dice Jesús. Cuando abrigaste al que estaba muriendo de frío, me abrigaste a mí. Mi amado hermano, ser hospitalario es por Cristo Jesús. En la carta a los Hebreos se nos dice que seamos hospitalarios y que algunos, por su hospitalidad, hospedaron ángeles. No sé si se refiere literalmente a ángeles del cielo que vinieron y sin saberlo los hospedamos y eran ángeles,
o a mensajeros de la palabra de Dios, predicadores. No sabías que era un predicador, simplemente te dijo que era cristiano, lo hospedaste y resultó que era un pastor de otra ciudad que venía predicando el evangelio. 3 enseñanzas quiero compartirles, mis queridos hermanos. Número 1, sé generoso con los que no conoces. Por eso Jesús dijo, ámense unos a otros, porque si aman solamente a los unos, así hacen hasta los paganos. Ama a los que no son de tu círculo. Me encanta porque esto lo he comprobado en mi propia vida. En muchas ocasiones, aquí en Estados Unidos, pues yo soy extranjero, soy mexicano y vivo en Estados Unidos. Y a donde quiera que he llegado, en Waco, en Nueva York, aquí en Texas, en Garland, llego y nadie me conoce, pero nos tratan súper bien a mi esposa y a mí simplemente porque somos cristianos, porque somos hermanos en Cristo. Allá en Nueva York estuve bien poquito tiempo en una iglesia y me enamoré de esos hermanos de Nueva York. Si alguno me está escuchando, le mando un saludo, porque ni nos conocíamos y a los minutos de reconocernos, sabíamos que éramos hermanos en Cristo y generamos lazos de amistad y de hermandad simplemente por el amor de Dios. Agradezco a Dios por esas personas hospitalarias, generosas. Número 2, da de gracia lo que recibiste de gracia. Mi querido hermano, Dios te ha dado tanto. Dios te ha bendecido tanto. Es para que bendigas a otros. Es para que des a otros lo que Dios te ha dado a ti. Y por último, ve a Jesús en los necesitados. Cuando veas gente necesitada en este mundo, no veas, algunos ven estorbo, molestia. Ay, quítense, hay sucios, hay gente necesitada, no estén molestando. Mira a Jesús en ellos, mi amado hermano, porque Jesús dijo, cuando ayudas a uno de estos hermanos más pequeños, me ayudas a mí, especialmente entre cristianos. La Biblia dice, prefiéranse unos a otros, especialmente entre cristianos. Cuando yo era niño participábamos en una obra de teatro, y con esto termino, que no sé de dónde la sacó mi papá, no sé si él la escribió o salió por ahí, un día de estos le preguntaré, pero se llamaba La Navidad de los Zapateros. Y eran unos zapateros muy pobres, muy sencillos, que no tenían mucho que celebrar en Navidad, pero estaban orando con Dios y le dijeron, Señor, lo único que queremos esta Navidad es que vengas a visitarnos. Y Jesús les dice, está bien, voy a ir a visitarlos esta Navidad. Se emocionaron, prepararon comida, prepararon un regalo y empezaron a emocionarse por la visita de Jesús. Tocan a la puerta y ellos piensan que es Jesús, pero no, era un niño pobre pidiendo algo de comer. Y aquellos habían preparado comida para Jesús, pero vieron a este niño sin comer y se la dieron. Siguieron esperando a Jesús, luego tocan a la puerta y había una familia muriendo de frío. Y habían preparado una manta muy especial para Jesús, aquellos dos como regalo de Navidad, pero vieron a esta familia y no pudieron evitarlo y les regalaron la manta. Y así fueron llegando varias personas y los zapateros pobres esperando a Jesús. Jesús no llegaba, pero ayudaban al que les tocaba la puerta, siendo ellos no tan afortunados. Se acabó el día y Jesús no llegó. Y se quejan los zapateros y dijeron, Jesús, nos dijiste que nos ibas a visitar y no nos visitaste. Y Jesús les dice, sí los visité. Ese niño hambriento, esa familia con frío, era yo. Gracias, porque estuve hambriento y me diste de comer. Tuve frío y me abrigaste. Mis amados hermanos, seamos hospitalarios. Gracias, Padre Santo, porque nos has visitado y porque nos desafías a la hospitalidad. Permite que así sea, Señor, que seamos generosos y demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.